¿Cuáles son todos los posibles usos de have como verbo principal en inglés? Pues verás, en este vídeo vamos a responder a esta pregunta explicando los diferentes significados y usos que puede tomar esta palabra cuando asume el rol de verbo principal en las oraciones. Para ello, utilizaremos datos académicos oficiales directamente de las definiciones originales de la propia lengua inglesa, con el objetivo de ofrecer una información precisa y confiable. Es decir, nada de suposiciones, ni reglas genéricas, ni explicaciones superficiales, sino que puro conocimiento contrastado, analizado directamente desde sus raíces más profundas. ¡Comenzamos! A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de have como verbo principal. Comenzamos con el significado número 1. Y por cierto, si te preguntas qué son estos tres indicadores que ves aquí en pantalla, te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos que te dejo por aquí debajo en la descripción. Entonces, y en su sentido más básico y fundamental, se utiliza have para indicar que alguien o algo es dueño de algo en concreto, o cuando se menciona alguna de las cualidades o características relativas a ese alguien o algo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You have a big house. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien tiene en el sentido de posesión o propiedad algo como una casa grande. Y así sería lo mismo si hablásemos de alguna cualidad o característica, como por ejemplo, unos ojos bonitos o un problema. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You have a big house. You have a big house. You have a big house. Y si te preguntas qué es esto de los niveles de representación fonética, te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos, que te dejo por aquí debajo en la descripción. Sigamos mostrando algunos ejemplos donde se hace uso de este significado en concreto de have como verbo principal. Y ya te adelanto que así se hará también para los demás significados y usos que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también have en combinación con la partícula to en construcciones como alguien have algo to hacer, cuando ese alguien es responsable de hacer ese algo o ese alguien debe de hacer ese algo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have a book to read. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando el deber o responsabilidad de hacer algo como leer un libro. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have a book to read. I have a book to read. I have a book to read. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también have en lugar de there is para indicar que algo existe o sucede. Por ejemplo, puedes decir you have no choice en lugar de there is no choice, o they had a chance to win en vez de there was a chance to win. Sin embargo, como has visto, no existe una equivalencia exacta porque básicamente sucede un cambio de perspectiva. Mientras que there is a park es una observación objetiva del mundo, the city has a park
vincula la existencia del parque directamente a la ciudad, creando una relación de pertenencia que resulta mucho más natural en la narrativa y la descripción profesional. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico adicional para entender cómo funciona. You have no time. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have está indicando no solo la no existencia o no disponibilidad del tiempo, sino que además a qué sujeto esto afecta. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You have no time. You have no time. You have no time. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también have de modo que si alguien o algo have otro algo en una posición o estado determinado, significa que ese algo se encuentra en esa posición o estado. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He has the lights on. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien dejó las luces en el estado o posición de encendido. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. He has the lights on. He has the lights on. He has the lights on. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 5. Utilizaremos también have de modo que si alguien have algo realizado o terminado, significa que ese alguien no ejecuta la acción personalmente, sino que encarga, delega o gestiona que un tercero la termine o la realice por él. Para que el uso de have adquiera este significado, debemos de seguir la estructura sujeto más have conjugado más objeto más verbo en participio de pasado, donde el tiempo en el que se conjuga el verbo have indica cuándo se realiza el encargo o gestión para que algo sea realizado. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I had my computer repaired last week. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien que ordenó que le repararan su ordenador consiguió que otro alguien ejecutara la acción de repararlo. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I had my computer repaired last week. I had my computer repaired last week. I had my computer repaired last week. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 6. Utilizaremos también have de modo que si alguien have algo desagradable, indica que ese algo desagradable le ocurre a ese alguien. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She has a stomachache. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have está indicando que algo desagradable como el dolor de estómago le ocurre a alguien. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She has a stomachache. She has a stomachache.
She has a stomachache. Y como os he prometido, en este momento voy a contaros el primero de los dos secretos. ¿Y tú sabrías simplemente viendo el símbolo apóstrofo S si se trata de la contracción de has del verbo have o se está hablando de is del verbo be? Pues bien, si no lo sabes, te lo cuento. Y es que has e is están muy conectados entre sí porque tienen exactamente la misma contracción informal, que es apóstrofo S. ¿Y cómo sabemos en una oración cuál de los dos verbos nos estamos encontrando? Pues muy simple. Sabemos que se trata del verbo have solo cuando funciona como verbo auxiliar para formar los tiempos presente perfecto y presente perfecto continuo de los verbos. Es decir, si vemos que apóstrofo S acompaña a un participio de pasado o un participio de pasado y un participio de presente, entonces no hay duda posible de que estamos ante el caso del verbo have. De lo contrario, estaríamos ante un posible caso de la forma is, del verbo be. Y digo posible caso porque también podría tratarse de das del verbo do, pero solo al hacer preguntas después de palabras interrogativas como who, what, where, why, when, how, etc. O incluso sin nada que tener que ver con los verbos, para indicar pertenencia o posesión. O de una forma más amplia, podremos decir que sirve como marca de asociación para conectar dos ideas, indicando que la segunda cosa es propiedad, fue creada por, está diseñada para o corresponde al tiempo de la primera. Para lograr esto simplemente veremos el apóstrofo S colocado al final del dueño, creador, diseñador, etc. de la segunda cosa. Aún así, también podremos ver el apóstrofo S después de algunas letras individuales para formar su plural. Y por último, de una forma muy exclusiva, lo veremos como contracción de as en la expresión let us, dando como resultado let's. Y si te ha gustado este secreto, no olvides que podrás conocerlo absolutamente todo sobre los diferentes significados y usos de have en la masterclass completa que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Al adquirir esta masterclass específica, se te abrirá la puerta a comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra have dentro de la lengua inglesa, incluido su uso en los verbos frasales y las expresiones idiomáticas, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de esta masterclass o del resto de mis cursos, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. ¿Seguimos por donde lo dejamos? Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 7. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have, otro alguien by alguna parte del cuerpo, ese alguien está inmovilizando a ese otro alguien intentando hacerle daño o forzándole a ir a algún sitio. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The man has him by the arm. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have está indicando que alguien está inmovilizando a otra persona a través de una parte de su cuerpo, como es el brazo, dando por hecho que el fin es forzarlo a actuar en contra de su voluntad, incluso lastimándolo para conseguir hacer algo con él, como por ejemplo llevarlo a alguna parte. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. The man has him by the arm. The man has him by the arm.
The man has him by the arm. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 8. Utilizaremos también have de modo que si alguien have algo que procede de una persona, ese alguien tiene ese algo porque se lo dio esa persona. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have a pen from the bus. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien tiene algo como un bolígrafo que procede de otra persona porque de algún modo se lo dio. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have a pen from the bus. I have a pen from the bus. I have a pen from the bus. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 9. Utilizaremos también have de modo que si alguien have una enfermedad o discapacidad, significa que ese alguien padece esa enfermedad o discapacidad. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She has epilepsy. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien padece una enfermedad como es la epilepsia. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She has epilepsy. She has epilepsy. She has epilepsy. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 10. Utilizaremos también have de modo que si una mujer has un bebé, significa que ella lo da a luz. En cambio, si una mujer is having un bebé, quiere decir que ella está embarazada. Aunque en este último caso, el uso del verbo have a veces depende del contexto. Normalmente los tiempos continuos hablan del embarazo y los tiempos no continuos hacen referencia al acto de dar a luz a un bebé. Aun así, también podríamos encontrarnos casos donde se utilicen tiempos continuos haciendo referencia a un momento en concreto para referirse a dar a luz a un bebé. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She is having a baby. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have, conjugado en presente continuo, haciendo referencia a un bebé, está indicando que una mujer está embarazada. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She is having a baby. She is having a baby. She is having a baby. Y hasta aquí con la explicación de los significados y usos que puede tomar have cuando éste actúa como verbo principal. En el siguiente vídeo de este curso podrás ver los diferentes significados y usos que puede tomar esta palabra cuando funciona como verbo auxiliar. Y por cierto, si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte, darle a me gusta y dejar tu comentario. Asimismo, y como he comentado en el vídeo de introducción a este curso con los diferentes significados y usos de have, los contenidos de esta versión gratuita del curso de YouTube representan alrededor del 50% de todo lo que podemos conocer sobre esta palabra tan popular.
por lo que si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra have en inglés, incluyendo todos los verbos frasales y las expresiones idiomáticas donde esta palabra es protagonista, te recomiendo entonces que adquieras directamente la masterclass completa que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Adquirir esta masterclass específica te permitirá comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra have dentro de la lengua inglesa, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Además, si te gustaría obtener un 50% de la venta de esta masterclass o del resto de mis cursos, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que también te dejo en la descripción de este vídeo. Sigamos con el siguiente vídeo donde veremos los usos de have como verbo auxiliar. Te espero